Dios les bendiga. Estamos nuevamente acá para explicar un poquito más algunos conceptos matemáticos muy fundamentales para su formación básica. Vamos a hablar ahora de las leyes de potenciación. Ya ustedes han comenzado a involucrarse un poco en todo lo que es la álgebra o el álgebra. Y entonces se habrán dado cuenta que utilizamos letras para representar cantidades. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros acá. Les recomiendo que por favor hagan una lectura en base a las operaciones que ustedes observan que se están realizando. Acá es muy importante la observación, darse cuenta bien cómo vamos, repito, de izquierda a derecha. Primero vemos qué operación hay, es decir, si hay potenciación, si hay radicación, si hay multiplicación, si hay división y si hay multiplicación, ¿qué estamos multiplicando? Vamos acá a este ejemplo, ¿de acuerdo? En letras, acá tengo escrito a la m por, recordemos que el punto me indica multiplicación, a la n igual a m más n, ¿de acuerdo? Puede ser que ustedes encuentren otros formularios que les va a decir X y Y en lugar de M y N. No es importante las letras, se dan cuenta, el concepto, ¿de acuerdo? ¿Cómo es mi lectura aquí entonces? Voy a la operación, multiplicación. Y yo voy a leer acá, si multiplico. Ahora voy, ¿cómo están mis factores? Están en forma de potencia. Entonces voy a leer, si multiplico potencias de la misma base, ¿qué hago? Copio la base. Observen que aquí tengo A, acá A y aquí nuevamente A. Copio la base. ¿Y qué ocurre con los exponentes? Sumo los exponentes. Eso es lo que me dice esta ley. Repito, si yo multiplico potencias de la misma base, se copia la base y se suman los exponentes. Mucho ojo y mucho cuidado acá, porque al ver esta ley, la mayoría de estudiantes piensan que solamente vamos a tener dos factores. No, pueden ser dos o más. Recordemos que la multiplicación es muy amplia en sus aplicaciones. Entonces no solamente vamos a multiplicar dos potencias, podemos multiplicar tres, podemos multiplicar cuatro potencias diferentes, de base diferente, ¿de acuerdo? ¿Qué vamos a hacer? Simple y sencillamente ordenarlas en cuanto a que sea la misma base, ¿de acuerdo? Vamos a ver algunos ejemplos. Esto, por favor, solo se aplica en la multiplicación de potencias. Si yo tengo suma de potencias, no puedo aplicar esta ley, porque esta es para la multiplicación de potencias. Veamos ejemplos. 3 al cubo por 3 a la quinta. ¿Es la misma base? Sí, la base es 3. ¿Se parece a esta ley que acabo de escribir acá arriba? Sí, se parece. Es la misma base y es multiplicación. ¿Qué hago? Se copia la base. La base es 3, la copio. ¿Y qué hago con los exponentes? Se suman. Yo les aconsejo que la suma la hagan directamente de acá. No es necesario que la escriban aquí, en mi concepto. Otros catedráticos les van a decir que tienen que hacer este paso. Háganlo, no se van a perder de nada. Pero en mi consejo es de una vez porque queremos resultados lo más rápido posible. Entonces voy en orden de izquierda a derecha. Este exponente 3 le sumo el exponente 5 y mi resultado es 3 a la 8. Cuando yo trabajo potencias, mi respuesta queda en potencia. Va a depender, repito, de los catedráticos y de los textos que estén trabajando. Muchos les van a pedir que calculen esta potencia. Es multiplicar 8 veces el 3. Yo les digo que si están trabajando potencias, dejen su respuesta en potencia. No necesito que me la calculen. Si ustedes tienen la habilidad para llegar de una vez al resultado, háganlo. ¿Sí? Si la base es negativa, ¿qué ocurre? Recordemos, se copia la base. Si la base es negativa, copio la base negativa y los exponentes se suman. Vamos a ver un ejemplo.
Menos 5 al cuadrado por menos 5 al cubo por menos 5. Tengamos mucho cuidado acá, por favor. ¿Es la misma base? Sí, es la misma base. Tengamos cuidado que todas las bases tengan el mismo signo y la misma cantidad. Si no, obviamente, aunque sea el signo, no estamos hablando de la misma base. En este caso sí es la misma base. Se copia la base y se suman los exponentes. Si ustedes observan, acá les escribí menos 5 con el cuadrado arriba dentro del paréntesis. ¿Por qué razón? Puede que lo escriban así, puede que lo encuentren sin el paréntesis, pero recuérdense que al no haber signo entre un número y un paréntesis es multiplicación. Entonces estamos cumpliendo con la multiplicación. Y acá mucho cuidado. Recuérdense que cuando vimos las leyes de potencia, les explicaba que el exponente de acá es 1. Y claro que lo tengo que sumar. 2 de esta potencia más exponente 3 de esta potencia llevo 5. Más 1 de esta potencia llevo 6. Y allí dejo mi respuesta. ¿De acuerdo? Esa es la primera ley de potencias. La segunda ley va ligada con la división, porque son las operaciones donde podemos aplicar leyes. Vamos con la división de potencias. Se las voy a dar con otras letras en los exponentes para que se acostumbren. No es la letra la que me dice cómo trabajar, es la regla la que me indica qué debo hacer. ¿De acuerdo? Acá utilicé exponente mn, aquí estoy utilizando exponente xy, no cambia. Recuérdense que la división la expresamos normalmente como quebrado, por eso mi insistencia cuando estuvimos un tiempo en clase les decía que todo quebrado es división. Entonces yo acá tengo que leer a la x dividido a la y, es decir, si yo divido potencias de la misma base, ¿qué hacemos? Se copia la base y se restan los exponentes. Ustedes sabrán que la división es inversa a la multiplicación. Entonces las leyes se van desprendiendo de esos principios. Si en la multiplicación yo sumo los exponentes, en la división, que es inversa, que es lo contrario de la multiplicación, ¿qué hacemos? Lo contrario de sumar, restar. ¿De acuerdo? Entonces podemos encontrar esas divisiones. Por ejemplo, 16 a la séptima dividido, recordemos que los dos puntos también me indican división, 16 al cubo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Es la misma base? Sí, es la misma base. Se copia la base y se restan los exponentes. 7 menos 3, 4. Y ya tengo 16 a la 4. ¿De acuerdo? Voy a escribir esa resta de acá solo para que comprendan de dónde salió ese 4. ¿Qué es lo que normalmente preguntan los alumnos? Profe, ¿y ese 4 de dónde salió? Ahora espero que ya se hayan dado cuenta de dónde sale ese 4. ¿De acuerdo? No voy a hablar de signos porque acá también pueden haber signos, sí. Aquí estamos trabajando solo con exponentes positivos. Entonces la regla se aplica tal y como la estamos describiendo. Si estamos hablando de exponentes enteros, es decir, exponentes negativos y positivos, se va a aplicar la ley de suma de signos. ¿De acuerdo? Entonces eso es lo que vamos a explicar acá en esto. Y una última que vamos a conocer. Espero que ya la tengan escrita. Esta de acá. Cuando yo voy a elevar una potencia a otra potencia, se copia la base y se multiplican los exponentes. ¿De acuerdo? Observe, en mi paréntesis que tengo adentro, una
potencia. Y fuera del paréntesis tengo un exponente. Entonces mi lectura acá es, cuando yo elevo una potencia a otra potencia, ¿qué hago? Escribo o copio la base y multiplico los exponentes. Les puse el punto acá, pero por favor no es necesario escribir ese punto. Ya sabemos que cuando no hay signo entre dos letras es multiplicación. Por favor mentalizárselo bien. Entonces vamos a los ejemplos. Menos 9 al cuadrado elevado a la quinta. Se copia la base. Mi base es menos 9, la escribo tal como está con su signo. ¿Y qué hago con los exponentes? Se multiplican. ¿Qué exponentes? 2 por 5. ¿Sí? Y 2 por 5 me da 10. Mi resultado es menos 9 a la décima potencia. Está fácil, ¿verdad que sí? ¿De acuerdo? Ampliemos un poquito más estos conceptos. ¿Qué pasa si yo voy a elevar a una potencia una fracción? Repito. Se deriva de estas leyes, ¿de acuerdo? ¿Qué va a pasar? Acá voy a tener una fracción o una división. Cuando yo elevo una división, esta es la letra A, por favor, a una potencia, se eleva tanto el dividendo como el divisor. Si estamos hablando de división. Si hablo de fracción, pues voy a decir se eleva a la potencia que me están pidiendo tanto el numerador como el denominador. Observen, no cambia nada, no cambian los números. Se van a conservar. Veamos un ejemplo. 4 quintos al cuadrado. ¿Sí? Se eleva tanto el numerador como el denominador. Acá son cantidades pequeñas, hagámoslo. ¿Cuánto es el cuadrado de 4? 16. ¿Cuánto es el cuadrado de 5? 25. Por favor, familiarícense con estos conceptos. Cuadrado de 4, 16. Cuadrado de 5, 25. Cuadrado de 9, 9 por 9, 81. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Y así podemos ir memorizando estas cantidades que nos van a ser muy útiles. ¿Y qué pasa si es una multiplicación? Se desprende de estas mismas leyes. Lo que tenemos que tener mucho cuidado es que a veces estas leyes se van a ir mezclando. No es que se tenga que dar solamente eso, no, me las pueden combinar varias leyes a la vez y tengo que ser muy cuidadoso. ¿Qué pasa, por ejemplo? La otra regla y última que voy a ver ahora, si yo voy a elevar factores a una potencia, aquí voy a aplicar las dos reglas que hemos visto. Si yo tengo una letra, se copia la base y se multiplican los exponentes. ¿Sí? Aquí me quedaría A a la M por X. Recordemos que va a prevalecer el orden alfabético. Primero va la letra M, luego va la letra X. B aparentemente no tiene exponente, pero no lo olviden, el exponente es 1. Y 1 por M va a ser M. Recordemos que al multiplicar 1 por cualquier número, el resultado es el mismo número. Finalmente la C. Y por M me va a dar MY. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa cuando yo tengo números y letras? Que es el caso del álgebra que han estado trabajando. Si yo voy a elevar, por ejemplo, 5a al cuadrado y lo quiero elevar al cubo, entonces tengo que elevar estas dos partes al exponente que me están pidiendo ahí. Lo vamos a hacer más emocionante, le vamos a poner signo menos. ¿Qué pasa cuando yo elevo una potencia impar y su base es negativa? El resultado va a ser negativo. Primero signo. Ahora el número 5. Aquí el exponente es 1. No está escrito, pero allí está, no lo olviden. 1 por 3, 3. Y A
multiplicamos 2 por 3, 6. Por eso les pido que se memoricen los cubos de los primeros 10 o 20 números si tienen la habilidad, porque aquí les va a ser más práctico calcular lo que están multiplicando. ¿Cuánto es el cubo de menos 5? Como es impar, el resultado es negativo y el cubo de 5 es 125 a la sexta. Traten de comprender las leyes. Si ustedes comprenden las leyes, resolver operaciones va a ser mucho más fácil. Dios les bendiga y vamos a preparar más adelante otra clase para que ustedes puedan resolver apropiadamente cualquier operación o cualquier combinación de operaciones para que ustedes sepan resolver. No se olviden, necesitamos jerarquía de operaciones, leyes de signos en la multiplicación, leyes de signos en la suma. Necesitamos diferenciar signos de agrupación, signos de operación y signos de mis cantidades cuando son positivas o negativas. Dios les bendiga y espero en Él seguir contando con la atención de ustedes y poder aclarar las dudas que puedan ir surgiendo. Cuídense mucho.